Bendición y buenos días a los seguidores de Cristo. Que la paz de nuestro Padre del cielo esté sobre cada uno de nosotros en esta mañana de hoy y por siempre. Pueden buscar en su Biblia el texto de el capítulo número 1, el primer capítulo del Evangelio de Marcos. Como ustedes saben, ahí vamos a estar con el segundo, con el Evangelio de Cristo número 2. El primero fue el mes pasado. Este es el segundo Evangelio. Y después continuaremos con el de Lucas y el de Juan. No quiero dejar pasar la oportunidad, como siempre, de darle gracias al Señor por los cumpleaños de Alexander la semana que viene y por nuestra hermana Bebita y quizás otra persona más que cumpleaños en abril que no sabía. La alabanza que están escuchando. Ah, qué bien. Bueno, lo importante es que lo están cumpliendo. Sí, ya ella está ahí. Que lo siga cumpliendo entonces en el camino del Señor, y más que ella se está discipulando para hacer oficial de que ella es una hija escogida por nuestro Señor Jesucristo. Una gran bendición, muchas felicidades. La alabanza que está puesta de milagroso, abre camino, cumple promesa. Porque hoy al final vamos a puntualizar algunas cosas acerca de el milagro más poderoso, que es el que sustenta nuestra fe, que es la muerte y luego la resurrección al tercer día, según las Escrituras, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero también tenemos que exaltarlo en gloria, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso escogimos esta alabanza de ministración para el principio y al final, gloria al Cordero de Dios, que ustedes la escucharon ahorita. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Vamos a iniciar con ese texto lo que tenemos para todos ustedes en esta mañana de hoy. Mis hermanos en Cristo Jesús, como lo decía, reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a continuar hoy con el propósito que nos hemos hecho. Nuestro plan y propósito de traer sintetizada la narrativa de los 4 evangelios por cada uno de sus autores. Ya vimos Mateo el mes pasado, hoy vamos a ver a Marcos, luego le tocará a Lucas y a Juan. ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Porque tiene un propósito, tiene un sentido. Bueno, colaborar con el hermano Juan y con el pastor Jorge Fernández en cuanto a ayudar a la formación, a la instrucción de los nuevos creyentes, los que se están discipulando y los que ya pasaron por ese proceso, que aquí hay varias personas que ya lo hicieron el año pasado. Amén. Todo para que por medio de la palabra de Cristo y sus enseñanzas, estos nuevos creyentes, igual que nosotros los hemos hecho por la gracia y la misericordia de Dios, para que crezcan en sabiduría en los caminos del Señor. Y para no perder mucho tiempo, porque ustedes saben que sintetizar un evangelio de 14, 15, 16 capítulos en una hora se hace muy cuesta arriba. Pero Dios nos ha dado la habilidad, el don para poderlo sintetizar de una manera que ustedes puedan tener un rasgo generalizado de lo que es no solamente el evangelio de Marcos hoy, sino como vimos al Mateo y como veremos también que todavía es mucho más complicado hacerlo con Lucas y Juan por la cantidad y la variación diferente que tienen cada uno de los evangelios, aunque todos concluyen en el mismo, son todas las fuentes del río, el Éufrates, el Tigre, todos van al final a concluir a una fuente, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Así que vamos a empezar diciéndole que aunque el evangelio de Marcos se dice que es anónimo, desde temprano en la historia de la iglesia cristiana se considera que el autor es Juan Marcos, un cercano colaborador de Pedro y también incluso de Pablo y Bernabé en las misiones que ellos hicieron más adelante. Juan Marcos, colaborador de Pedro, y miren lo que dice para apuntalar
esta pequeña introducción, dice el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marco, mi hijo, os saludan. Es decir, que ahí vemos en Pedro de que Juan Marco estaba siendo colaborador y andaba en los caminos que andaba el apóstol Pedro. Marco era también compañero de Pablo y Bernabé, como le dije en los primeros viajes misioneros. Y asimismo también los padres de la iglesia afirman que el evangelio de Marcos fue escrito después de la muerte del apóstol Pedro, que ocurre durante la persecución de los cristianos desatada por Nerón, el emperador romano, alrededor del año 67 después de Cristo. Es el mismo evangelio de Marcos el que dice en el capítulo 13 que fue escrito antes de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo. Y el total, mis queridos seguidores de Cristo, de todas las evidencias apoyan que este evangelio Juan Marcos lo escribió alrededor del año 65 al 70 después de la era cristiana. Quiero ahora que me acompañen a buscar junto con su Biblia en el evangelio de Marcos capítulo 1, los versos 1 al 8, para empezar a desarrollar la enseñanza más que una prédica, porque son más bien enseñanzas, como dije, para colaborar. A veces se hace muy difícil mantener la atención porque a nadie le gusta la clase, a nadie le gustan las enseñanzas, pero ese es el propósito que Dios ha puesto y al final es para nuestro crecimiento espiritual, refrescar la memoria a los viejos creyentes y ayudar a los que se están formando en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la finalidad. Dice el evangelio de Juan Marcos, versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de la faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y así era que Juan el Bautista bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Salían de toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langosta y miel silvestre. Le quiero aclarar que la langosta no es la que le venden en el restaurante de marisco, eran lo que le llamamos saltamonte o esperanza para los muchachos. Predicaba diciendo, viene tras mí aquel que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado, es decir, con reverencia, inclinado, encorvado, la correa de su calzado. A la verdad yo, dice Juan el Bautista, bautizo con agua, pero el que viene va a bautizarlos a ustedes con el Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana de hoy. Señor, ayúdame a traerla con sencillez. Dame la fortaleza. Impide que las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes se quieran llevar esta hermosa bendición para estos nuevos creyentes y refrescar la memoria en un día tan importante como hoy, que como iglesia protestante nosotros tenemos una forma de celebrar, pero por lo que tú hiciste, no porque te moriste y que resucitaste, porque tú estás vivo. Tú eres un Dios de vivo, no un Dios de muerto. Y por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia en medio de esta congregación, en medio de cada uno de los seguidores de Cristo en su corazón, las visitas que están aquí con nosotros. Bendícelo, Señor, trátalo, visítalo, para que ellos conozcan la grandeza de lo que tú hiciste y lo que estamos conmemorando en un día como hoy. Diste tu vida como el cordero inmolado en la cruz, para que el acta que estaba clavada, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, fueran borradas, fueran quitadas. El acusador no acusaba, nos hacía la vida imposible delante de los ojos de nuestro Padre. Y por medio de ese acto poderoso, nos restauraste y lo exhibiste públicamente en la cruz, permitiéndonos, Señor, que hoy podamos ser aceptos ante la presencia del Padre. Todo por la sangre preciosa derramada por tu Hijo amado Jesucristo. Bendito es el nombre de Jesús, Señor.
Te damos gracias, loa, alabanza. Un Dios todopoderoso que hace milagros, que cumple sus promesas. Y no hay una promesa más poderosa para un creyente, saber que después que deje este cuerpo corrupto, se va a convertir en un incorruptible por la gracia y la misericordia de tu Hijo, Señor. Por eso tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por el cual obvió lo oprobio y está sentado a la diestra del Padre. No le importó morir, se despojó, como dice el capítulo 2 de Efesios. Se despojó de su deidad, de su poder, que estaba desde la eternidad, de antes de la fundación del mundo. Y vino como hombre, y hecho como hombre, se humilló. ¿Para qué? Para que luego fuese exaltado. Exaltado a la diestra del Padre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para el Dios Padre. Amén. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí hoy. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de los seguidores de Cristo. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a mantenerlo en tu camino. Te damos gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, seguidores de Cristo, el contexto donde Marco escribe y narra este evangelio es el siguiente, que dice lo siguiente: que en el año 64 después de Cristo, Nerón acusó a la comunidad cristiana de prenderle fuego a la ciudad de Roma. Y con este pretexto no solamente instiga y desarrolla una feroz persecución contra los seguidores de Cristo. Ahí perecieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y en medio de aquella iglesia perseguida y viviendo en una constante zozobra, agonía, lucha, bajo amenaza de muerte, es que Marcos, seguidor de Cristo Jesús, escribe estas buenas nuevas, es decir, su evangelio, las buenas nuevas, las noticias nuevas del evangelio del Señor Jesucristo. Y lo que le quiero decir es que la preocupación de Marcos en su narrativa para nosotros hoy y para lo de ayer en su época era que sus lectores sacaran fuerzas, sacaran exousia, sacaran fuerza de la vida y del evangelio de Cristo para que ellos pudieran sostenerse en este camino. Y lo que fue la vida de Jesús, como totalmente cierto, debería serlo también para todos sus discípulos. No voy a mencionar apóstoles porque en esta época no hay apóstoles. Para todos sus discípulos y sus hijos, los que hemos creído en Él, que somos todos nosotros. Amén. En estos tiempos. Veamos el primero de los acontecimientos que narra el Evangelio de Marcos. Y se lo voy a sintetizar aquí con estos 4 versículos porque es el texto central, para poder hacer la primera reflexión. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan el Bautista en el desierto predicaba y bautizaba para arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Qué vemos nosotros aquí en este contexto, en estos primeros 4 versículos de el Evangelio de Marcos? Marcos inicia su narrativa evangelizadora diciendo que principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y aquí la palabra evangelio, evangelizar y evangélico son palabras griegas de la antigua Grecia, que significaba, oiga bien, la recompensa que se le daba a una persona por entregar algún mensaje, alguna buena noticia, y que en tiempo después, llega a significar para estos creyentes en Cristo Jesús, se traslada al Nuevo Testamento como las buenas nuevas, las noticias, las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio en Cristo Jesús. Amén.
En el Nuevo Testamento, esta palabra incluye dos cosas importantes, fundamentales. Número uno, las promesas de salvación. Y por otro lado, número dos, el cumplimiento de esas promesas. El cumplimiento de la gracia, de la vida, de la muerte, resurrección y de asunción de nuestro Señor Jesucristo, que hoy está desde aquel momento a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Finalmente, la palabra evangelium designa también los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y miren aquí cuando dice el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta, lo que Marcos nos quiere decir, nos está diciendo es que la palabra como relaciona el principio. Acuérdense que Juan en su, y lo vamos a expresar lo bonito, estoy entrecruzando un evangelio con el otro. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo en el principio. Aquí tú apuntas a esa parte que Juan lo vamos a ver más detalladamente, porque el evangelio de Juan tiene en su esencia una mayor profundidad desde el punto de vista espiritual, y sobre todo donde vamos a destacar quizás más, que no lo he hecho ni en Mateo ni en Marcos lo voy a hacer, sino para dejar muchos los milagros, los poderosos milagros que hizo Jesús y la enseñanza a través de esos milagros. Amén. Entonces, como está escrito en Isaías el profeta, Marcos nos quiere decir que la palabra como relaciona el principio, como dice el versículo 1 del evangelio, con el anuncio del profeta Isaías, que era el profeta, como era natural, que predice el advenimiento del día del Señor. Amén. Dice Isaías, capítulo 40, versículo 3, para que ustedes vean que está en consonancia con lo que Marcos está escribiendo. Acuérdense que en la época del Nuevo Testamento, lo que existían eran los 5 libros del Pentateuco, que decía el Antiguo Testamento. Dice el versículo 3 de Isaías 40, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada de soledad a nuestro Dios. Es decir, prácticamente es lo mismo que está diciendo Marcos en su evangelio al inicio del evangelio. Las profecías de Malaquías se apoyan también en la de Isaías, aunque no se habían cumplido. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 3. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad la senda. Como ustedes pueden ver, algo que se profetizó se empieza a cumplir en los evangelios. Bendito el Señor por esa agua que está cayendo, que refresque los calores de estos días. Hermano, otra cosa que no quiero dejar de mencionar por la importancia que tiene este relato es la relación del evangelio de Mateo y el de Marcos. Y es que mientras Mateo inicia su narrativa, lo hace con una analogía que busca unir a Jesús con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo. Mas sin embargo, Marcos lo inicia con la presencia de Juan el Bautista, con el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por medio de anunciar que en Jesús se cumplirían todas las profecías del Antiguo Testamento y que con su presencia, que es lo más importante, se había acercado el reino de Dios. Por eso decía Juan el Bautista en el Jordán, vengan a bautizar porque se está acercando, se ha acercado el reino de Dios. Era una de las exclamaciones que él hacía cuando iba a bautizar el reino de Dios. Por tal razón, invitaba a judíos a que se arrepintieran de todos sus pecados y de su vida pasada. Amén, hermanos. Vimos la primera reflexión de el primer hecho que narra Marcos. Vamos a continuar con el segundo elemento y vamos a ver ahora en el evangelio el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, aquí mismo, en los versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios para los que me van siguiendo. Aconteció aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como a paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense que usa unas palabras distintas a las que usa Mateo. Veamos qué nos quiere decir Marcos con el bautismo de Juan. Aquí vemos que el bautismo de Juan a Jesús, de Jesús por Juan,
Y lo que quiero apuntalar aquí, que Jesús no fue bautizado, óigalo bien, seguidor de Cristo, por sus pecados o porque él tenía necesidad de arrepentirse. No, de ninguna manera, diría Pablo. Jesús se bautizó porque había que cumplir las promesas de las Escrituras, pero nunca por sus pecados, sino por nuestros pecados y por el pecado de toda la humanidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. La razón por lo que digo esto es porque Jesús nunca pecó. Es decir, no hubo pecado en él. Como dice allá en Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Aquel que no conoció pecado, por nosotros, por ti, por mí, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque quien tenía que ir a la cruz y estar clavado como estuvo Jesús, somos cada uno de los que estamos aquí. Amén, mis queridos hermanos. Esa es nuestra realidad. Miren, seguidores de Cristo. Este bautismo de Jesús por Juan el Bautista constituyó en ese momento la aprobación final y el punto final del ministerio de Juan el Bautista, pero al mismo tiempo tiene un efecto secundario, no como los medicamentos, un efecto secundario positivo. Al mismo tiempo se inicia y se aprueba el propio ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y en efecto Jesús se estaba identificando con el pueblo de Israel, el pueblo que él venía a salvar. Miren lo que dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Se me perdió el papelito, pero yo lo encuentro. Capítulo 12, versículo 50. Dice el Evangelio de Lucas aquí: de un bautismo, oiga bien, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustia hasta que se cumple. Es decir, que aquellas personas que se acercaban a Juan el Bautista y a Jesús deseaban el hecho de ser bautizados. Amén, hermanos. Y les digo que fue el Espíritu Santo quien habilitó a Jesús para su ministerio. Ya que la palabra no solo sugiere pureza y gentileza, no, también sugiere que se usaba como una ofrenda de sacrificio, es decir, sacrificial. Y en esta escena se ve y se ofrece un cuadro poderoso, óigalo bien, seguidor de Cristo, del ministerio y del carácter redentor de nuestro Señor Jesucristo y lo que iba a hacer con su pueblo. Finalmente vemos en el versículo 11 un nexo íntimo, interno, entre el Hijo de Dios, versículo 1, y el Padre. Otra cosa que no quiero dejar de destacar con importancia, que podemos destacar en este texto sobre el bautismo de Juan, es que la voz celestial combina perfectamente con la palabra del Salmo 2, versículo 2, cuando Dios se dirige al rey ungido como su hijo. Y en Isaías 42, 1, donde se dirige a su siervo, en el cual el Padre haya contentamiento. Así como lo vieron ahí cuando él dice, ese es mi hermano en que tengo complacencia. Había contentamiento y sobre el cual Dios había puesto su espíritu. Así vemos cómo el Hijo de Dios lo hace porque en él reposa el poder del Espíritu Santo. Vamos a continuar con el tercer acontecimiento del Evangelio de Marcos. Y nos vamos ahora a la tentación. Y aquí vemos algo jocoso. Y es la forma porque Marco era un tipo dinámico y parece que muy rápido. Parece que se parecía a mí. Porque, miren lo que dice el versículo 12 y 13 de este mismo capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y cuando allí, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles le servían. ¿Qué vemos nosotros aquí? Miren, esta narración de Marcos es tan corta que se parece a una leche condensada porque es sumamente condensada. A diferencia de la de Mateo, Marcos solamente narra estos dos versículos.
Mientras que Mateo tiene 11 versículos para describir este hecho. Allá habla cuando Satanás lo llevó al penáculo, cuando le dijo, convierte la piedra en pan. Pero Marcos, que era un tipo práctico, lo sintetizó en estos 2 versículos. Mateo tiene 11. Por lo tanto, los detalles en el Evangelio de Mateo son mucho más amplios y mejor ilustrados que los del Evangelio de Marcos. Número 2, aquí cuando dice el versículo 12, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Lo que Marcos nos quiere decir, nos está diciendo en esta mañana de hoy, que la palabra impulsó no implica rechazo por parte de Jesús, sino que hace énfasis en la convicción que le infundió el Espíritu Santo de Dios sobre la necesidad de que él tenía que pasar por aquella prueba, y como una clara imagen de que Jesús estaba listo. ¿Listo para qué? No solo para pasar la experiencia de ser tentado por el diablo, no, sino también estaba listo para iniciar su propio ministerio terrenal, como finalmente Jesús lo hizo. Amén. Con relación a las fieras que aquí aparecen, dice, y estaban con él las fieras y ángeles que le servían. Con relación a las fieras que estaban con él, habla de que habían ángeles también que le servían. O sea, ¿para qué? Para infundirle aliento e infundirle protección. Vamos ahora con la narrativa del cuarto episodio, y no es más que la escogencia de los primeros 4 discípulos de Jesús, de los 12. Y miren lo que dice aquí el versículo 16 al 20. Y luego después también al final de este capítulo nosotros podemos ver a Jesús que está predicando en Galilea. Pero miren lo que dice el versículo 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pecadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pecadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. ¿Qué podemos describir aquí con esta escogencia de estos primeros 4 discípulos? Miren, le quiero decir algo en esta mañana de hoy. El arrepentirse y el creer en el Evangelio de Jesucristo simplemente es seguir a Jesús. Pero, siempre hay un pero. Pero, aquí se nota que en el versículo 16 al 18 y del 19 al 20, hay hombres, marineros pecadores que ya conocían a Jesús, pero ahora la cosa cambia. Ahora la cosa cambia, no es que lo conozcan, sino que el Señor le está llamando a dejar sus ocupaciones de marineros pecadores para que lo siguieran a Él. Estos hombres formarían después un nuevo movimiento que sería formalmente constituido, y por medio de ese movimiento iban a ser enviados a las naciones, es decir, en misiones evangelizadoras. Amén. Finalmente vemos en el versículo 35 al 39 a Jesús predicando en Galilea. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? Porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Voy a resaltar algo muy importante aquí. Aquí vemos al Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Que Cristo demuestra un poderoso poder para para sacar demonios a personas que estaban endemoniadas y también para curar enfermedades. Pero aquí hay algo importante. Jesús enseñaba más que esas cosas sobre la necesidad que debe de tener un cristiano en el día a día, como el pan nuestro de cada día, de orar. Él hablaba más de la oración
¿Cómo? ¿Y para qué? Como método para mantener la fortaleza espiritual. Un cristiano que no le ora al Señor ni se comunica con el Padre todos los días es un cristiano que anda flaco, decaído, tumbado. Amén, hermano. Y les digo que en la hora en que esto ocurre, conecta y vincula esta actividad con los acontecimientos del día y la noche del día anterior, donde Jesús tuvo que en Capernaum sacar demonios en el día, en un día tan especial como era el día de reposo, ya que los que lo admiraban le seguían por su maravillosa y poderosa palabra, es decir, su doctrina, y por el poder que él manifestaba cuando hacía sanación y sacaba demonios. Amén. Finalmente vemos a Jesús que rehúsa, porque también la gente lo quería llevar por un lado y el maestro no se dejaba manejar. Jesús rehúsa la exigencia de las personas que sean ellos los que le programen sus actividades. No. Yo tengo mi agenda, ustedes tienen la suya. Entonces, yo no quiero eso. Y dice, yo quiero ir a predicar a los pueblos cercanos. Miren lo que dice el versículo 38. Y él le dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. No a lo que ustedes quieren, sino a lo que yo he venido. Bien, hermano. Quinto acontecimiento de Jesús, la escogencia de los restantes apóstoles, los 12 apóstoles, los discípulos que estaban. Y vamos a ver aquí el capítulo 3, en los versículos 13 y 15. Capítulo 3, versículos 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Oigan bien, por eso fueron escogidos. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a ¿qué? A predicar. Y que tuviesen autoridad, y esto es muy importante, ahora vamos a desarrollar algo muy importante aquí, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo que vemos aquí, mis queridos hermanos, es que cuando Marcos dice en el capítulo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él, nos está diciendo que este verbo griego que significa hacer algo por alguien o algo de alguien, y Jesús ¿qué hace? Dentro de ese gran grupo de personas, selecciona a 12 personas. ¿Para qué? Es la gran pregunta. Para formar un núcleo de sus propios íntimos seguidores, y el propósito fundamental era el nombrarlo. Nombramiento ¿para qué? Para que estuviesen con él, a fin de que pudieran aprender y entonces ir y salir con el poder del Espíritu Santo, el poder divino, a predicar su gran obra redentora, a extender las enseñanzas y a predicar su palabra. Finalmente, cuando dice el versículo 15, y que tuviesen autoridad, aquí, o sea, que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y sacar demonios. La palabra que viene del griego que se usa aquí es eusocia. Eusocia es una de las explicaciones de 4 palabras poderosas que aparecen en traducción del griego para poder expresar lo que es el poder que tenía el Hijo de Dios, Jesucristo. Es decir, dunamis, que significa dinamita, ichus y crotos, todas son palabras que significan lo mismo. El poder, que significa autoridad o derecho de actuar, es decir, tener habilidad, tener capacidad, privilegio o autoridad delegada, la que se recibió de su Padre. Y lo que quiero decir es que Jesús tenía una exousia, poder para perdonar pecados, para sanar enfermedades y echar fuera los espíritus malignos, como son también llamados los demonios que atormentan a mucha gente. Lo que vemos aquí es a Jesús que le da exousia a sus seguidores. ¿Para qué? Para predicar, para enseñar, para sanar y libertar. Y hasta el día de hoy, que es lo más poderoso, y lo conversaba con el pastor allí atrás. Si usted tiene fe y usted ha creído en el Señor, déjeme decirle que esos poderes están a su alcance. Siempre y cuando por fe usted lo haga suyo y usted entienda que el Señor se lo ha ministrado. ¿Ustedes saben por qué? Porque hasta el día de hoy, esa autoridad que le fue dada a esos evangelistas, nunca fue ni quitada ni abrogada. Amén, hermanos. Usted cuenta con el poder de Dios si así usted lo cree. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ese es el poder. El poder está en Cristo, no en nosotros. Amén. Vamos a continuar con nuestro recorrido y para poder sintetizar estas cosas,
hay que tener ciertas habilidades. Capítulo 4, 5, 6, 7, vemos los milagros y prodigios de sanación, las parábolas, su uso y aplicación, sacar demonios, liberando a las personas poseídas y otros. Solo voy a resaltar el motivo de las parábolas. Versículos 10, 13. La semilla del grano de mostaza, versículos 30 y 32, y el uso de la parábola por Jesús, versículos 33 y 34, porque de lo contrario se hace totalmente imposible en una hora poder presentar alguno de los 4 evangelios. Y este, que es el más pequeño. Vamos a ver, dice el capítulo 4 de Marcos, versículos 10 y 11 y 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús le dijo, a vosotros os dado saber, oigan bien, el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, oiga bien. Por eso mucha gente dice, no, porque Dios es Dios de todo. No, Dios no es Dios de todo el mundo. Dios es Dios del que llama y busca y del que le cree en él. Porque él le dice a sus discípulos, como vamos a ver al final, vayan a predicar. El que cree será salvo, el que no cree será condenado, se queda fuera. Esto es un problema de que Dios no es Dios de todo el mundo. Fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Viendo, vean y no perciban. Oigan bien. Le hablaba por parábola todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo, vean y no perciban. Oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Más claro, ni el agua. Sobre el motivo de la parábola de Jesús, le decía a los seguidores que Jesús le hablaba en parábola para que entendieran las lecciones ofrecidas en parábola, o por lo menos, si no la entendían, que fueran estimulados a buscar la comprensión y el significado más amplio de lo que él le estaba diciendo. Ahora bien, aquellos que no han cerrado sus ojos y que han cerrado sus ojos y oídos, no se darán cuenta del significado de lo que ven y oyen. Por lo tanto, no podrán arrepentirse ni van a recibir el perdón de pecado. Esa es la realidad. Ahora vamos con la parábola de la semilla de mostaza con relación al reino de Dios. Dice el versículo 30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la podemos comparar? Entonces el Señor le dice, miren, esta semilla de mostaza es como un ejemplo para que ustedes vean lo que es el reino de Dios. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es más pequeña que toda la semilla que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es decir, que el reino de Dios tuvo un principio y no tiene un fin. Ha crecido de tal manera que nadie lo puede percibir del poder que tiene. Amén. Lo que vemos aquí es que la parábola habla de la futura grandeza del reino de Dios comparado con su limitada importancia actual. La gente no lo entiende. Y examina el pequeño grupo de seguidores originales con el dominio universal que poseerá Cristo a su regreso. Finalmente, sobre el uso de la parábola, versículos 33 y 34. Con muchas parábolas como esta le hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no le hablaba, aunque en su discípulo en particular él le declaraba todo. Es decir, él le hablaba en parábola, pero lo que ellos no entendían, entonces él pasaba a un plano de explicarle para que ellos tuvieran entendimiento, porque ellos fueron los escogidos. Jesús aquí adoptó una enseñanza a la capacidad de sus oyentes, es decir, a sus discípulos, para que le comprendieran. Amén. Bien, vamos a continuar con la narrativa del Evangelio de Marcos. En el capítulo 5 vemos a Jesús sacar la legión de demonios, especialmente al gadareno, ya que eran muchos los espíritus malignos que este señor tenía, y por el cual estaba destruyendo físicamente y espiritualmente a ese señor. En el capítulo 6 vemos a Jesús que fue rechazado en Nazaret. Y Jesús dice en el versículo 4 del capítulo 6 de Marcos, dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Amén, hermano.
En el versículo 6 vemos también la muerte de Juan el Bautista, quien fuera decapitado por Herodes, emperador romano. Cuando la hija de su amante Salomé, hija de Herodina, que era la esposa del hermano de Nerón, le pide la cabeza en una bandeja a Juan el Bautista en medio de un belirance, de bandidaje que tenían esos árabes en esa época. Amén. Los versículos 14 y 29, pero por falta de tiempo no los voy a traer. Capítulo 7 vemos a una mujer gentil mostrar su fe delante del Señor. Amén. También vemos el milagro de las 4,000 personas alimentadas por Jesús. También vemos la confesión de Pedro, así como diciendo, este es el Cristo real, que fue el Padre que se lo reveló, como le dice Jesús. Se describe también la predicción por Jesús de su muerte y su resurrección. Luego, en el capítulo 9, está la transfiguración. Aquí me voy a parar por su lado rápido, porque ya la hemos visto 2 veces, en este año y el año pasado. La vimos ahora en el Evangelio de Mateo, y también yo hice un mensaje totalmente completo acerca de este hecho trascendental que se da ante la persona de Santiago, Juan y Pedro, donde básicamente lo que muestra la transfiguración de Jesús cuando lo llevó al monte, de la grandeza del Dios al cual nosotros le creemos y lo que nos espera en nuestras vidas, nosotros a su lado, los que hemos creído en Él. Esa grandeza. También resaltar que Elías representaba todas las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento, que fueron cumplidas todas en el Nuevo Testamento, y que también Moisés representaba la ley de los profetas en cuanto a que él fue que recibió los mandamientos que el Señor le dio. ¿Para qué? Para que el pueblo hebreo, para que los israelitas se rigieran por esa ley moral que el Señor le había impuesto. Amén. En el capítulo 10 vemos que Jesús habla del matrimonio, y aquí sí voy a hacer algo, porque no lo traté. Entonces estoy tratando de hacer diferencia entre un evangelio y otro, sacar cosas en uno que no hay en otro, porque si no el tiempo no nos da. Dice el capítulo 10, versículo 2 al 9 de Marcos: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él les respondió y le dijo: ¿qué le mandó a ustedes Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestros corazones, ahora van a oír, le voy a escribir este mandamiento, o se escribo este mandamiento. Pero el principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Por esto, dice la palabra, dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos más o más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó o unió, dice otro texto por ahí, que no lo separe el hombre. Es la famosa expresión que se utiliza cuando usted va y hace y bendice una boda, como a mí me ha tocado hacerla varias veces. Al pastor también. Aquí vemos lo siguiente. La palabra aquí cuando dice versículo 7, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aquí la palabra es pros, collao, pros, P-R-O-S, guión, K de kilómetro, O, W-L-A-O, collao, pro collao, que significa y quiere decir pegar, unir con cemento algunas dos cosas separadas. Significa también mantenerse, adherirse, unirse. Finalmente esta palabra también describe el Nuevo Testamento la unión de dos personas, hombre y mujer, esposo y esposa. Muy claro, la palabra establece que no es hombre con hombre ni mujer con mujer, hombre con mujer y mujer con hombre. Amén. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo: yo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré los peces del mar, en las aves del cielo, en la bestia de toda la tierra y en todo animal que se arrastre por la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, ¿qué? Lo crió. No varón con varón, porque varón con varón no puede un hijo, ni hembra con hembra tampoco puede un hijo. Amén. Más claro, ni el agua. En el capítulo 10 vemos también a Jesús aconsejar al joven rico.
bendecir a los niños y decir en el versículo 27, ¿qué dice Jesús en el versículo 27? Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén, hermanos. En el capítulo 11 vemos, al igual que en Mateo, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y aquí solamente voy a resaltar 3 versículos, porque tenemos que hacerlo así, porque si no el tiempo no nos da. Versículos 9 al 11. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania junto con sus 12 discípulos. Aquí voy a destacar algo también, y es el hecho de que Jesús está limpiando el templo. Versículo 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Le volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Versículo 17. Y le enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Y por eso lo sacó a patadas. Amén, hermano. Aquí vemos algo muy importante. Y es que las autoridades del templo habían establecido una especie de mafia. Con todo esta forma de cambiar y vender animales. Enorme ganancia y beneficio le traían esas transacciones que hacían ellos. Y vemos a Jesús limpiar el templo en cumplimiento a esta poderosa profecía que vemos en Malaquías capítulo 3, versículos 1 y 3. Dice Malaquías profetizando acerca de ese hecho de que Jesús iba a entrar a poner orden y a limpiar y a pulir con su presencia toda la maldad de esa gente. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá? Se pregunta el profeta Malaquías. ¿Quién podrá soportar el tiempo su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Aquí hay una alusión directa también al aspecto limpio espiritual que Jesús ha hecho en la vida de todo el que andaba en una vida sucia. Y limpiar, como limpia la plata y como limpia el oro, limpiar a los hijos de Leví, los afinará como el oro y como la plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Nosotros hoy estamos vivos porque hemos sido justificados por el Hijo del Padre. Por su justicia nosotros estamos aquí. Porque nosotros, si Él no hubiese sido justo, nosotros hubiéramos estado muertos todos. Él nos justificó para quitarnos el derecho de ir a la cruz a morir por Él, como tenía que ser, porque lo que teníamos que morir éramos nosotros. Amén. Vamos a continuar. Jesús aquí demuestra dramáticamente la autoridad, su autoridad como el Mesías, mesiánica. En otra palabra, Jesús demuestra su exousia, su gran poder. Vamos a continuar con el Evangelio. Vamos ahora al capítulo 12 para ver la palabra de los labradores. Y aquí vamos a ver dos hechos muy importantes que es lo que voy a destacar. Que es la maldad de los fariseos y de los seduceos cuando le hacían preguntas al Señor para hacerlo caer, para que Él dijera algo que fuera propio para los fariseos y los seduceos para que Jesús cayera, es decir, que blasfemara o que incurriera en mentiras. Dice el versículo 13 al 17, porque no voy a hablar del asunto de los seduceos de la resurrección, porque eso vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Dice el versículo 13 al 17 del capítulo 12 de Marcos.
Y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Oigan lo que dice el texto, el versículo 13. Viniendo a ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuida de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseña el camino correcto de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué ustedes son tan buena gente? ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que yo la vea. Ellos le trajeron y le dijeron, y ellos le trajeron y él le dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, los fariseos: de César. Respondiendo Jesús le dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y termina el versículo diciendo: y se maravillaron de él. Aquí solamente voy a destacar la malicia con que los fariseos le hicieron la pregunta. Solamente voy a resaltar eso. Miren lo que dice el versículo 13 y el versículo 15. Versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Versículo 15. Mas él, percibiendo que su hipocresía de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Versículo 17. Respondió Jesús y le dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces ellos se maravillaron. Se maravillaron de lo que él le dijo: da al César lo que es del César. Finalmente, el capítulo 12 termina con la ofrenda de la viuda. Un gran ejemplo para los que son duros de corazón y aquellos que, aunque tienen años en la iglesia, no quieren ofrendar ni diezmar. Versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Pero vino una pobre viuda y echó 2 blancas, es decir, un cuadrante. Entonces él llamó a su discípulo y le dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca. La respuesta o la razón, ¿por qué? Porque todos ellos han echado de lo que les sobra. Pero esta, y es un buen principio para los nuevos creyentes y para los que están discipulando, ¿por qué tenemos que dar las primicias de nuestra producción? Porque Jehová es Jehová proveedor, Jehová Jireh, ya proveyó. Abraham no dijo ya iba a proveer, no, ya él proveyó, me proveyó el cordero para él no tener que matar a Isaías, apuntando a que él iba a ser el cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo más adelante. Amén. Echó todo lo que tenía, todo su sustento. Capítulo 13, vemos a Jesús dar la señal del tiempo y el final de la era. La gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre y la parábola de la higuera. En el capítulo 14 comienza el complot para matar a Jesús. Judas hace el acuerdo para entregar a Jesús y luego vemos a Jesús celebrar la Pascua, que es lo que se celebra en esta Semana Santa. No es más que la festividad del pueblo judío, para los nuevos creyentes de manera muy especial y a los que están discipulando, por la liberación del pueblo de Israel de haber estado 70 años bajo el dominio de los babilonios. Esa es la celebración de la Pascua. ¿Por cuál era el temor de la autoridad romana? De que con la presencia de Jesús se armaran líos y protestas y cosas como finalmente sucedieron, porque era la fiesta de los judíos y se suponía que podía haber revuelta y ese tipo de cosas. Y por eso los romanos estaban en auto y por eso al final el emperador termina tomando la decisión de sacrificar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vemos a Jesús para la Pascua, quizás se les laya así rápidamente, instituir la cena del Señor, lo que nosotros conocemos hoy como la Santa Cena. Al igual que Mateo, el Evangelio de Juan Marcos describe la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, y lo que voy a resaltar y a destacar es la negación del apóstol Pedro, que no lo hice porque tengo que ir dejando cosas para ir destacándolas en diferentes de los evangelios. Miren lo que dice los versículos 71 y 72 del capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Entonces, él comenzó a maldecir, se refiere a Pedro, y a jurar: no conozco a este hombre. ¿De quién habláis? ¿De quién me habla? O sea, estaba denegando a Jesús. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez.
Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3. Es decir, es como el bravo, un 2 por 1, un 3 por 2. Amén. Y pensando en esto, ¿qué? Lloraba amargamente. En el capítulo 15 vemos finalmente a Jesús morir en la cruz, sepultado en una tumba nueva de José de Arimatea. Y el hecho más poderoso para ir terminando con el Evangelio de Marcos, la resurrección del Mesías entre los muertos, la gran comisión y al final de todos los evangelios, la asunción de Cristo al cielo, donde está intercediendo de aquel momento a la diestra de nuestro Padre Celestial. Queridos seguidores de Cristo, con este resumen, lo voy a hacer en mucho menor tiempo, con este resumen vamos a terminar, pasar a la sesión final, con los resumen de los versículos 33 y 34 del capítulo 15, 44 y 47 del capítulo 15, versículo 1 al 7 del 16, 14 al 18, 19 al 20 del mismo capítulo 16 para terminar y pasar a la reflexión final. Dice la palabra de Dios en el versículo 33 al 34. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabatani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 44 al 47. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Y allí estaban María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Versículo 1 al 7. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especie aromática para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya saliendo el sol, domingo de resurrección. Pero decían entre ellos, eso no lo dice aquí, lo digo yo, entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron movida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús del Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero id y decir a sus discípulos y a Pedro, fíjense qué distinción había hasta en el ángel, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí que le veréis como él dijo. Amén, hermano. Finalmente, versículos 14 y 18, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y Jesús les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto, a lo que lo habían visto resucitado. Incluso el reproche más grande se lo llevó Tomás, porque fue el hombre que quiso ver antes de creer. Y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí está lo que dijo ahorita: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y estas señales seguían a los que le creían. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarían nuevas lenguas. Ahí tú tienes la exorcia, tú tienes el poder para hacer eso, porque es una promesa escrita que el Señor nos deja. Tomarán en las manos serpientes y vivieron cosas mortíferas. No le hará daño sobre los enfermos. Pondrán su mano y sanarán. Claro está. Tenemos que tener una cosa clara, esto se lo dijo a los discípulos, no lo está diciendo a nosotros hoy, porque la cosa hay que verla en su contexto, pero por fe usted tiene que entender eso. Amén, hermano. Dice el versículo 19: y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor, el Espíritu Santo, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y Juan Marcos termina su evangelio diciendo: amén y amén. Reflexión final. Si Rafael puede venir a poner la alabanza bajita, se lo agradezco. Queridos seguidores de Cristo,
Hoy que se celebra la resurrección de Cristo Jesús, último día de la Semana Santa, domingo de resurrección, es propicia la ocasión para recordar con devoción y reflexionar sobre este poderoso acto del milagro mayor, del milagro más poderoso. Él es un Dios milagroso, abre camino, cumple promesa, luz en tinieblas. Es el milagro. Que Él vuelve a la vida después de haber sido muerto, como dicen las Escrituras, al tercer día, por medio del milagro de la resurrección, vuelve a la vida el Mesías, el Salvador, Jesús, entronado a partir de ese momento a la diestra del Padre. Y quiero decirle que la resurrección de Jesús, oiga bien, hermano, es la creencia cristiana según la cual, después de haber sido condenado a muerte y ser crucificado, Jesús resucita de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 20 de 1 de Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Él es el primero que resucitó, siendo exaltado como el Mesías, exaltar al Cordero de Gloria. Y les digo algo más, en el Nuevo Testamento, después que los romanos crucificaron a Jesús, fue ungido y enterrado en una tumba de José de Arimatea, pero Dios lo resucitó entre los muertos, se apareció a muchas personas en ese lapso de 40 días, antes de subir arriba, antes de ascender al cielo, para sentarse a la diestra del Padre. Y les voy a decir algo más, la resurrección corporal de Jesús fue la restauración de la vida de un cuerpo transformado e inmortal, e incorruptible, a un cuerpo donde no habrá más muerte. Impulsado por el Espíritu Santo del Señor, nosotros seremos igual que Jesús, porque eso es lo que Él nos promete en su palabra, según lo describe el propio apóstol Pablo. Miren lo que dice Pablo aquí, en el mismo capítulo 15, versículos 53, 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos seguidores de Cristo, esta mañana yo les digo, seguid firme, constante, creciendo en la obra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto conduce al establecimiento del cristianismo por medio de la fe. La aparición de sus siguientes de Jesús explica una experiencia visionaria que da un ímpetu a la creencia y la exaltación de Jesús, reanudando la actividad de las misiones futuras de los evangelizadores, de los seguidores de Cristo que iban a evangelizar. Y le digo, hermano, que la teología cristiana, la muerte y resurrección de Jesús constituye, óyalo bien, el evento más poderoso, más trascendental e importante de toda nuestra fe en Cristo Jesús. Por consiguiente, forman el fundamento, la roca, Jesucristo, el fundamento de la fe cristiana. Hermanos, la resurrección del Mesías es nuestra garantía de que todos los muertos en Cristo serán resucitados en su segunda venida. Pero, como la Biblia lo establece muy claro, la Biblia dice que los que no creyeron, los no creyentes, resucitarán primero, pero para condenación. Es decir, que solo nosotros, los de la fe en Cristo, resucitaremos con un cuerpo nuevo y transformado, parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Amén. La pregunta aquí es, ¿por qué? Bueno, por dos cosas fundamentales. Primero, porque esa es nuestra fe. Y segundo, porque todos los que estamos aquí, en eso creemos y así lo confirmamos. Bendito es el nombre del Señor. Versículo 15 dice, versículo 20 al 28.
Mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron y hecho es. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia de los que durmieron. Luego, los que son de Cristo en su segunda venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo camino, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que Él haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí hay algo muy poderoso. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Se refiere a Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente hay que sacar aparte, hay que exceptuar aquel que lo sujetó a Él en todas las cosas. ¿Quién es ese? Jehová de los ejércitos, nuestro Padre del cielo. Pero luego que todas estas cosas le estén sujetas a Él, ¿a quién? A Cristo. Entonces también el Hijo mismo, se sustentará al que lo sujetó. Y a Él todas las cosas serán sujetas. ¿Para qué? Para que demos gloria al Padre. Porque Dios sea en todo y por todo. Amén. La palabra venida aquí apunta a la palabra parousia, que significa el segundo advenimiento de Cristo. Y que esta palabra nunca se utilizó ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento para la primera venida, siempre para la segunda venida del Señor. Especialmente se utilizaba para los reyes, personas de alta estatura, de alto rango, de alta jerarquía, y suponía la presencia permanente de esa persona desde el momento en que llegó hasta por siempre. Eso es Jesucristo en nosotros. Amén. Por tal razón, de ahí se desprende el arribo glorificado del Cordero de Dios permanentemente como Jesús el Mesías, que se verá seguido por su eterna presencia entre quién, entre nosotros, su pueblo, las personas que Él escogió para que fuéramos su pueblo, para que alcanzáramos vida eterna dentro y con Él en su presencia. Nosotros, su pueblo que Él restauró, producto de su sangre redentora, nos restaura en su gloria, en la gloria del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, esta palabra dice que nosotros tenemos vida eterna. Y tenemos que darte gracias, porque ese Cordero vino de donde Él estaba, a la diestra del Padre, y su gloria. Se hizo semejante al hombre para pasar miseria, para ser muerto, para ser recuperado. Y no le importó su deidad para Él venir a hacer un sacrificio único y perfecto. Por siempre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida a vosotros junto con Cristo Jesús. Él quitó el acta que estaba en la cruz acusándonos por Satanás. Lo despoja a los principados, a las potestades. Quita ese acta, la rompe, para que nosotros hoy pudiéramos ser aceptos ante la presencia del Padre. Ese Cordero de Dios que apunta de Isaías para acá cuando Abraham lo iba a sacrificar, es el Cordero de Dios, el único, el que dice Juan el Bautista, el Cordero de Dios que no soy digno de quitarle mi calzado encorvado, el que quite el pecado del mundo. Él derramó su sangre preciosa y por eso todos aquí tenemos que estar mirando siempre a la cruz. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual sufrió el oprobio y no viendo y evitando pasar el oprobio, lo pasó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. A Él sea la gloria y la honra. A Él es que tenemos que honrarlo, glorificarlo, porque Él vive. Jesús vive, Jesús vive. Él no está muerto ni resucitó hoy. Él resucitó hace 2000 y pico de años.
Y desde ese momento está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, con su exousia, con su poder, que nos pone en la mano a cada uno de nosotros, si en eso creemos por medio de la fe. Bendito es el nombre del Cordero de Dios. Súbelo, Rafael, súbelo y ponlo. Al cual vive y reina, adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exaltar al Cordero de gloria. Oh sí, Señor, adorar al que vive y reina. Adóralo, Señor, adorar al Dios altísimo, Padre nuestro, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Aplauda a su Señor. Dios los bendiga a todos.